Buenas noches, chicos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se me escucha bien y si se ve la presentación para que Y sí, podamos Ari, comenzar? sí te escucha bien. Se ve. Sí se ve. Ya, listo. Ya, ahora sí, para empezar a hablar acerca de tórax, tenemos que dividirlo en una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Esto nos va a permitir ubicar de mejor forma los órganos que tenemos tanto en una parte anterior como en una parte posterior. Bien, vamos a empezar hablando acerca de la cara anterior del tórax, una vista anterior. Vamos a tener tanto líneas verticales como líneas horizontales. Ya, bien. Dentro de las líneas verticales vamos a tener la primera, que es la línea medio esternal, que es esta que estoy señalando. Vamos a tener una línea paraesternal y otra línea medio clavicular. La línea medio esternal va a ir sobre el eje longitudinal del esternón, que empieza en la fosa yugular, hasta el apéndice cifoides. ¿Ya? Es esta, la medio esternal, como su nombre lo indica, por la parte media del esternón. La línea paraesternal va a iniciar en lo que es la articulación esternoclavicular y va a descender a lo largo del borde del esternón, un borde tanto derecho como el izquierdo, ¿ya? La línea paraesternal. Y por último tenemos a la línea medioclavicular, que esta va a partir de la mitad entre la distancia de la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. ¿Ya? A partir de estas dos articulaciones de la parte media va a descender la línea medio clavicular. Esas son las tres líneas verticales que tenemos en la vista anterior del tórax. También tenemos líneas horizontales que son simplemente dos, que son esta, la línea tercera costal, que pasa como su nombre lo indica por la tercera costilla, y la línea sexta costal, que pasa por la sexta costilla. Ya esas son las horizontales que tenemos. Ahora bien, en una vista lateral vamos a tener igual líneas verticales y también vamos a tener líneas horizontales. Dentro de las líneas verticales vamos a tener a la línea axilar anterior, que es esta de acá. Esta va a bajar verticalmente a partir del borde inferior del músculo pectoral mayor. Va a descender una línea perpendicular y va a formar a la línea axilar anterior, ya que es esta que estoy señalando. También tenemos a la línea axilar media, ahí que parte del hueco axilar, y la línea axilar posterior, ya que es esta de acá. Ahora, ¿por qué les he puesto esta imagen de aquí? Esta porque básicamente el tórax posterior va a estar comprendido en líneas axilares posteriores. Ya aquí les dije que tenemos a la línea axilar posterior
la otra línea axilar posterior y entre ambas líneas axilares posteriores va a estar comprendido el tórax posterior. Ya. Bien. Y también tenemos líneas horizontales que básicamente son las mismas que hemos visto en una cara anterior, que son la línea tercera costal, la de acá, y la sexta costal. Ya son las mismas. Listo. Y en una vista posterior vamos a tener líneas verticales, como la ven ahí. Una línea vertebral. Esta. Que es que básicamente sigue el trayecto de las apófisis espinosas de las vértebras. Ya por su nombre lo indica, la línea vertebral. Y tenemos a la línea escapular, que desciende a lo largo del borde interno de la escápula. Ya tenemos tanto una derecha como una izquierda, las líneas escapulares. Ya esas son las verticales. También tenemos aquí líneas horizontales, que son la escápulo espinal, es esta de acá, que pasa a nivel de la tercera vértebra dorsal. Ya, es esa de acá. También tenemos a la línea infraescapular, que como su nombre lo indica, pasa por debajo de las escápulas. Y por último tenemos a la duodécima dorsal, o también es llamada basal de Mouriquant, ya que pasa a nivel de la duodécima vértebra dorsal, ya a ese nivel. Bien, continuemos. Ahora sí, ya que hemos visto las líneas que dividen al tórax, vamos a ver las regiones del tórax, tanto en una vista anterior, lateral y posterior. Bien, vamos a empezar con la vista anterior y tenemos aquí a una región supraclavicular, como su nombre lo indica, por encima de la clavícula, a una región supraesternal, que está acá, por encima del esternón, a una región infraclavicular que desciende a partir de, bueno, que está por debajo de la clavícula, y la región mamaria. ¿Ya? Lo más importante que tienen que ver acerca de la vista anterior está la región supraclavicular y la región mamaria. La región supraclavicular, ¿por qué? Porque aquí generalmente encontramos, como dice aquí, el vértice del pulmón, que sobresale generalmente de 2 a 4 centímetros. Ya es lo más importante de la región supraclavicular. Además que, como habíamos visto en la clase de cuello que les dije que en la región supraclavicular generalmente se encuentra el ganglio de Virchow, que era para detectar el cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces tiene mucha importancia saber la región supraclavicular y cómo está comprendida la misma. Bien, y bueno, la región mamaria, que básicamente encontramos la inserción de la glándula mamaria. Ya, eso es lo más importante de cada una. Bien, en una vista lateral tenemos a la región axilar y a la región infraaxilar. Ya, generalmente estas no son preguntas de examen, pero bueno, cabe recalcar que en la región axilar encontramos el hueco axilar, que es donde tomamos la temperatura corporal. Ya es en esa región, en la región axilar. Y en una vista posterior tenemos lo que es la región supraescapular, por encima de la escápula, la región escapular, o bueno, escapular propiamente dicha, también llamada, ahí está, la región escapulovertebral, ahí está, y la región infraescapular. Ya tenemos 4 regiones en una vista posterior. Bien, ahora sí, vamos a continuar hablando acerca de los tipos de tórax. Tenemos tanto congénitas y adquiridas. Ya dentro de las congénitas tenemos al tórax paralítico, acanalado, en embudo, piramidal, piriforme y de Davis. Ya tienen que acordarse porque generalmente son preguntas de examen. Les pregunta ejemplos de tórax congénito y adquirido. Entonces traten de memorizarlas ambas. Y bueno, dentro de las adquiridas tenemos al raquítico, al pectum carinatum, al pectum excavatum, al tórax en falda y al tórax enfisematoso. ¿Cuáles son las más importantes dentro de las congénitas? Está el acanalado, en embudo, el piramidal y el piriforme. Y dentro de las adquiridas vamos a mencionar a lo que es al
tórax raquítico y al tórax enfisematoso. ¿Ya? Bueno, lo más importante que tienen que saber del tórax acanalado es que, como su nombre lo dice, va a formar como un canal a lo largo del eje longitudinal del esternón, ya como está en la imagen. Forma como un canal. El tórax en embudo, este se va a caracterizar porque tiene una depresión en la región esternal. Ahí está, ahí lo pueden ver, tiene una depresión en la región esternal. El piramidal va a tener una prominencia a nivel, o bueno, en la parte anteroinferior de la caja torácica, a nivel generalmente del apéndice cifoides. Ya ahí está, lo pueden ver. Tiene una elevación en la parte anteroinferior del tórax a nivel del apéndice cifoides. Ya ahí va a estar elevado el tórax piramidal. Y por último, el piriforme, que va a tener la forma de una pera invertida. Ya acuérdense de piriforme, una forma de pera invertida. Esos son los más importantes que tienen que saber de congénitos. Y dentro de los adquiridos, el raquítico. Ya este igual es pregunta de examen. Generalmente les dice la doctora cómo diferencia al tórax raquítico y en qué enfermedad se presenta. Ya generalmente es pregunta. Entonces, ustedes básicamente en esta parte pueden decir que está dado por un aumento del diámetro anteroposterior, ya porque hay un aumento del diámetro anteroposterior, y va a haber un aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Ya eso lo habíamos visto, desde la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Entre esas dos líneas que hemos visto más antes va a haber un aplanamiento. Ya, eso es lo más importante que tienen que saber del tórax raquítico. Y bueno, la enfermedad que se presenta pues es el raquitismo, ya esas dos. Y el tórax enfisematoso, que es voluminoso. Generalmente se confunde mucho con el raquítico porque igual hay un aumento del diámetro anteroposterior, pero en este caso el tórax es de una forma cilíndrica, ya no es aplanado. Eso también es lo que las diferencia. El enfisematoso es cilíndrico, el raquítico es aplanado. Son esas dos. Ya. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los focos de auscultación. Ya. Tenemos 5 focos para auscultar, que son el mitral, el tricuspidio, el aórtico accesorio o de ERP, que es igual pregunta de examen, el pulmonar y el aórtico. Ya. El foco mitral, que está acá, se va a encontrar en el sexto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. Ya el foco mitral. Sexto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. Ya esa es la ubicación para el foco mitral. El foco tricuspidio se va a encontrar en el quinto espacio intercostal, pero este va a ser paraesternal izquierdo. Ya como habíamos visto más antes, paraesternal que desciende a lo largo del borde del esternón. Ya eso va a ser. Generalmente el tricuspidio puede tener tanto una ubicación derecha como izquierda. Ya esto porque este foco va a depender del biotipo que tenga nuestro paciente. Si la persona es leptosómica, me refiero a que es una persona delgada, alta, el corazón por ende va a ser más vertical y se va a dirigir hacia la izquierda. ¿Ya? Pero en una persona que tiene un biotipo pícnico, por así decirlo, el corazón se va a encontrar, ¿cómo decirles?, apoyado sobre el diafragma y entonces lo vamos a auscultar en la parte derecha. Va a ser igual en el quinto espacio intercostal paraesternal, pero va a ser en la región derecha. ¿Ya? Entonces, este foco depende del biotipo del paciente. Si es pícnico, va a ser derecha y si es leptosómico, va a ser en la región izquierda. Bien, es importante que sepan del tricuspidio. El foco aórtico accesorio o de ERPS se va a encontrar en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo.
Ya, tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Luego tenemos el pulmonar, que es este, que se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y por último tenemos al aórtico propiamente dicho, o también llamado solo aórtico, que se encuentra igual en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. Ya, esos son los 5 focos de auscultación cardíacos que tienen que saberlos de memoria porque sí entran en sus preguntas de las doctoras. Bien, también vamos a tener lo que son maniobras de auscultación. Vamos a tener a lo que es el de Harvey, el de Azoulay y el de Pachón. Ya, primeramente para la maniobra de Harvey, nosotros pedimos al paciente que se siente, que incline el tórax hacia adelante ligeramente y eso nos permite auscultar el foco aórtico y el foco pulmonar. Ya esos dos focos nos permite auscultar la maniobra de Harvey, en donde pedimos al paciente que se incline ligeramente hacia adelante y nos permite esto escuchar mucho mejor ambos focos, aórtico y pulmonar. La de Azoulay, ya generalmente esta maniobra no nos permite como tal auscultar un foco cardíaco, pero lo que sí nos permite es detectar soplos y ruidos cardíacos. Ya en esta maniobra nosotros pedimos al paciente que se coloque en una posición de decúbito dorsal, que eleve las manos y también los miembros inferiores hacia arriba, ¿ya? De esa forma nosotros podemos auscultar lo que son soplos y ruidos cardíacos. Y bueno, la maniobra de Pachón, en donde pedimos al paciente que se coloque en una posición de cúbito lateral, en donde el brazo izquierdo va a levantar apoyándolo sobre la cabeza, como se ve en la imagen, y esta nos permite auscultar el sexto espacio intercostal, ¿ya? Generalmente auscultamos el sexto espacio intercostal, entonces estaríamos auscultando el foco mitral con la maniobra de Pachón. Ya, maniobra de Pachón, el foco mitral que se encontraba en el sexto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. Ya, para eso nos sirve la maniobra de Pachón. Bueno, ahora sí, ¿qué alteraciones nos interesa saber sobre el corazón? Tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, el ritmo, ruidos y soplos. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora, empezaremos con lo que es frecuencia cardíaca, ¿ya? Para la frecuencia cardíaca tenemos que saber básicamente dos términos, que son taquicardia y la bradicardia. Ya nosotros sabemos generalmente, se toma en cuenta este parámetro, que una frecuencia cardíaca va de 80 a 100 latidos por minuto. Entonces, ¿a qué me refiero con taquicardia? Que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos. Y la bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca que va a variar de 80 a 60. Ya, o sea, a partir de 60 para abajo ya se considera una bradicardia. Ahora sí, el ritmo del corazón puede haber latidos que son rítmicos o arrítmicos también. Ya, ay, perdón, me comí un aire. Esos dos. Y bueno, dentro de ruidos vamos a tener dos ruidos cardíacos principales que son el loop y el dup. El loop, como se los puse aquí, va a ser el primer ruido cardíaco donde se van a cerrar los focos tricuspidio y mitral. Ya igual, pregunta de examen. Y el dup, que es el segundo ruido cardíaco en donde se van a cerrar los focos aórtico y pulmonar. Ya, o bueno, el cierre de las válvulas, perdón, ya, cierre de las válvulas. El loop, primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas tricuspidia y mitral, y el dup, que es el segundo ruido cardíaco, en donde va a haber un cierre de las válvulas aórtico y pulmonar. Ya, eso tienen que saber dentro de ruidos. Y bueno, los soplos, que tenemos dos tipos de soplos, el sistólico y el diastólico. El sistólico, que va a estar comprendido entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, y los diastólicos, que están comprendidos entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco. Ya, esos son los soplos. Hay soplos sistólicos y soplos diastólicos.
Bien, ahora sí, para la palpación pulmonar, se los puse aquí dos imágenes que son la amplexión y la amplexación. Estas maniobras nos permiten determinar cuál es el grado de distensión que tiene el pulmón, que lo mejor que puede ser es de 1.5 a 2.5 centímetros, ¿ya? Ese es el valor de distensión que tienen que tener los pulmones. En una ampliación, nosotros lo que hacemos es ponernos detrás del paciente. Como se ve aquí en la imagen, usamos ambas manos. Con las palmas apoyamos sobre la espalda del paciente y le pedimos que meta aire, ya que inspire. Entonces nosotros vemos que si nuestros dedos aquí en esta parte se separan de 1.5 a 2.5 centímetros, existe una buena distensión del pulmón. Ya, esa es la maniobra de amplexión, en donde nosotros nos ponemos detrás del paciente, colocamos ambas palmas sobre su espalda, tienen que estar juntos nuestros pulpejos de los dedos, como está aquí, y le pedimos que meta aire. Si nuestros dedos se alejan de 1.5 a 2.5, hay una buena distensión. Ya, esa es la maniobra de amplexión. Y la amplexación básicamente es lo mismo, solo que se hace en una cara lateral del tórax. Ahí está, lo puse aquí en dos imágenes. Igual, lo hacemos de un costado del paciente, colocamos ambas palmas, deben chocar nuestros pulpejos de los dedos y le pedimos al paciente que inspire aire. Entonces, si vemos que va de 1.5 a 2.5 centímetros, hay una buena distensión de los pulmones. Ya, esas son las dos maniobras para la palpación pulmonar. Ampliación y amplexación. No se tienen que confundir. Ampliación detrás del paciente, amplexación por una cara lateral. Ya es igual. Generalmente pide en los exámenes que dibujen ambas maniobras. Entonces tienen que dibujar ambas. Bien. Las vibraciones vocales. ¿Para qué nos permite nosotros determinar las vibraciones vocales? Básicamente, nuestra caja torácica es considerada como una caja de resonancia. Ya así la llaman algunos autores. Entonces nosotros al decir vibraciones vocales, se refiere a que si nosotros ponemos la palma de nuestras manos sobre la espalda de nuestro paciente y le pedimos que diga, por ejemplo, la palabra 33, debemos sentir las vibraciones. Si sentimos una vibración demasiado clara, puede ser signo de que nuestro paciente tiene neumonía. Y si no sentimos las vibraciones, cuando el paciente dice 33, nosotros no logramos sentir eso con la palma de nuestras manos, puede significar que el paciente sufre de un neumotórax, sufre de un derrame pleural o en todo caso tenemos que también ver el biotipo del paciente. ¿A qué me refiero con este? Que como les dije más antes, hay pacientes que tienen un biotipo pícnico, entonces en ellos es mucho más difícil la palpación de las vibraciones vocales, no porque tengan un derrame pleural, no porque sufran un neumotórax, sino es por el biotipo que ellos tienen, porque tienen una musculatura bastante gruesa, se podría decir, que no nos permite sentir muy bien las vibraciones vocales. Ya, entonces esto es depende, ¿ya? Si el paciente es leptosómico y nosotros sentimos, o bueno, no sentimos una vibración, ahí sí podemos hablar de un derrame pleural o de un neumotórax. Ya, eso tienen que tomarlo en cuenta. Las frases que utilizamos para sentir las vibraciones son la 33. También le podemos decir al paciente que diga la letra T, la letra N o la letra E. Con estas frases nosotros palpamos las vibraciones vocales. Ya ahí está, igual utilizamos las palmas de nuestras manos y vamos auscultando aquí, en estos sectores que se los puse, 1, 2, 3 y 4, siempre comparando lado izquierdo con lado derecho. En cada uno de estos puntos nosotros vamos poniendo nuestras palmas y mientras vamos colocando la palma le pedimos al paciente que diga 33, 33, 33 y vamos palpando las vibraciones vocales. Ya, acerca de la percusión. Para esto, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Utilizamos ambas manos, en donde en el dedo del medio o el dedo semiológico que le dice a la doctora, nosotros realizamos la percusión.
Ya ahí está, como se ve en este ejemplo. En el dedo del medio hacemos percusión en la espalda del paciente y tenemos tres tipos de sonidos: el timpánico, el mate y el submate. Ya el timpánico nosotros sentimos como un sonido claro. El mate, que es un ruido sordo. ¿A qué me refiero con ruido sordo? Es como si nosotros al hacer la percusión sentimos como si tocaríamos algo duro, ya algo sólido. A eso me refiero con un ruido mate. Y al submate, que se va a encontrar entre sólido y como si tuviera aire. ¿Ya? Esa es la diferencia entre timpánico, mate y submate. El timpánico, cuando nosotros al hacer la percusión sentimos como un sonido muy claro, como si fuera un sonido al vacío, puede ser que el paciente sufra de un neumotórax. Ya cuando es mate, un ruido sordo o duro en pocas palabras, puede existir un derrame pleural. Y bueno, el submate entre sólido y aire. Ya son esas. Bien, ya para la auscultación. Tenemos dos tipos de ruidos pulmonares, que son los ruidos normales y los ruidos sobreagregados. Dentro de lo que es los ruidos normales, tenemos el murmullo vesicular normal. Ya ese es el sonido que el pulmón debería tener en todos nosotros, que es un sonido como si nosotros estuviéramos soplando con los labios entrecerrados. Ya, si ustedes hacen esa práctica de soplar con labios entrecerrados, ese sonido que ustedes van a emitir es el mismo que el pulmón debería tener y se le denomina el murmullo vesicular normal. Ya, ese es el ruido normal del pulmón. Y dentro de los ruidos sobreagregados tenemos de dos tipos, los continuos y los discontinuos. De los continuos, para que se les haga más fácil, se los puse así, que son las sibilancias, los roncos y el estridor. Y dentro de los discontinuos vamos a tener los crepitantes y subcrepitantes. ¿Ya? Sibilancias, que va a significar una obstrucción de la vía aérea superior, ahí se los puse. El roncus, que es una obstrucción de la vía aérea inferior, y el estridor, que es una obstrucción de la vía aérea inferior también. ¿Ya? Entonces, dentro de los continuos van a ver aquellos que afecten la vía superior y la vía inferior. Aquel que afecta la vía superior son las sibilancias y en la vía aérea inferior tenemos roncus y los estridores. ¿Cuál de estos tres es el de mayor importancia clínica? Son las sibilancias. ¿Por qué las sibilancias? Porque estas son un signo característico del asma. Ya es igual, es pregunta de examen, igual me lo han preguntado a mí. Así que eso es lo importante de estos ruidos. Ya las sibilancias es que lo encontramos en el asma, antes y subcrepitantes. Los crepitantes que son como burbujitas pequeñas y los subcrepitantes que aquí se los puse una bombilla que es generalmente cuando ustedes tienen, se pueden imaginar tener una botella de agua o de cualquier cosa. Ya imagínense tener una botellita de un jugo. Ustedes le ponen una bombilla y soplan a la bombilla. Entonces generan burbujitas dentro de la botella. Ese sonido que ustedes generan es el mismo sonido de los ruidos subcrepitantes. Ya es ese mismo sonido. Es lo que la diferencia dentro de los crepitantes. Los crepitantes son burbujas pequeñas, pero las subcrepitantes son como ese ejemplo que les di. Ustedes soplan con una bombilla dentro de una botella de agua y ese sonido que emiten es similar a un subcrepitante. Bien, aparte de estos ruidos sobreagregados que son continuos, discontinuos, también tenemos el flote pleural. Ya, ese flote pleural, como su nombre lo dice, va a haber una fricción entre ambas pleuras. Ya, básicamente solo es eso. Y bueno, sí, eso es todo, chicos. Se los he tratado de resumir lo más que he podido, en donde entre preguntas que generalmente hacen las doctoras en los exámenes. No sé si tienen algunas dudas, preguntas, consultas, para que se los pueda explicar mejor. Esta parte, como les dije, la auscultación de los focos cardíacos, sí o sí tienen que aprendérselos de memoria todos, porque es pregunta de examen. Tipos de tórax igual va a preguntar, congénitos adquiridos, pregunta igual el raquítico,
De regiones generalmente no pregunta mucho, pero sí pregunta de la región supraclavicular, ya que les dije que era el más importante porque se encuentra el vértice del pulmón. Además se encuentra el ganglio de Virchow, ¿verdad? Que lo vimos en una clase anterior. Eso, las maniobras generalmente no pregunta. Alteraciones sí pregunta. ¿Qué debemos saber de corazón? Así les pregunta. Entonces ustedes tienen que poner frecuencia cardíaca, ritmo, ruidos y soplos. Ya, esas son las 4 alteraciones que sí o sí buscamos en corazón. En la palpación, ampliación y ampliación generalmente les hace dibujar ambas maniobras y que expliquen cada una de ellas. Por eso se las puse en imágenes. Ya la ampliación, 2 manos, nosotros nos ubicamos detrás del paciente, y la ampliación que lo hacemos desde una cara lateral. Vibraciones vocales generalmente no pregunta. Percusión tampoco, pero la auscultación sí. Ya pregunta ruidos y el ruido normal. Ya, ¿cuál es el ruido normal del pulmón? Ustedes colocan murmullo vesicular normal. Bien, es eso. No sé si tienen preguntas.